Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre Dios. Queridos amigos, miremos desde un contexto narrativo, es decir, lo que el versículo está queriéndonos decir dentro de la narración total de este capítulo 6 e incluso dentro del Evangelio de San Juan. Y luego también miremos el aspecto histórico. Primero es del signo que estamos pasando hacia el misterio. La multiplicación de los panes conduce ahora al gran discurso del pan de vida. Entonces, ya se llamita este gran discurso del pan de vida. Hizo la multiplicación de los panes. Vemos el aspecto concreto, el aspecto tangible, ya eso que ya lleva o caruji cuay, no atambay cuay, o apay cuay, ya lleva. Cuando ya ojoma veñan de yara pecueri, o cuasema mooba la ojoa, pero siempre el llegar a ser, decíamos, que significa en el lenguaje de San Juan madurez, ¿verdad? Llegar. ¿Cuándo llegaste hasta aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste a esta madurez? Quiere decir eso. Jesús eleva la mirada desde el pan material, decíamos, hacia el don eterno. Ya ando, pues está entonces simplemente en ese pan que él repartió, sino que o mañana un buribejina. Hoy potaña de yesa, cuaya yesa, peaya, este pan material que tenemos aquí es el pan de la vida eterna, es el don eterno, es la espiritualidad, es el darle sentido a nuestra propia vida. Está la palabra el me, ergaceste, no trabajen. Me ergaceste, no trabajen. No prohíbe el trabajo, sino que corrige el objetivo del esfuerzo humano. Corrige el objetivo del esfuerzo humano. Dahí cuñamba apota ante apeñamba apowinte, ayepa, sino que darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Entonces, ergaceste quiere decir el trabajar. Yeyucáese, digo la gente. Yeyucáese, ¿verdad? O sea, darle sentido a lo que vos estás haciendo. Darle una plenitud de vida a lo que vos estás realizando. La realidad histórica de Galilea, en el sentido histórico, sabemos que la mayoría vivía del trabajo diario, es decir, de la pesca, de la agricultura, de los pequeños oficios. Upeya la oyecoacue.
el trabajo diario, por lo tanto, ergáseste. Pero aquí decía, me ergáseste, es decir, no trabajen, no este trabajo cotidiano, sino que el trabajo superficial. El pan cotidiano era fruto del sacrificio, de la fatiga y de la incertidumbre. Sacrificio, fatiga, incertidumbre. Cada día Jesús no desprecia esa realidad, sino que enseña que el hombre necesita un alimento que ninguna cosecha puede producir. Ninguna cosecha puede producir. Entonces Jesús no está despreciando aquí esa realidad del trabajo, no, sino que nos está enseñando que el hombre necesita ese alimento que ninguna otra cosecha, es decir, ningún otro trabajo, ningún otro esfuerzo puede producir. El verdadero trabajo entonces es ese trabajo interior. El verdadero problema, ¿dónde está, queridos amigos? El peligro no es luego el trabajar mucho, sino que el peligro es vivir únicamente para lo perecedero. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Yo, queridos amigos, y lo digo de todo corazón, ¿verdad? Porque como sacerdote llego allá por la bautismo, primera comunión, el casamiento, unción de los enfermos, responso, o manómagato. Y entonces, queridos amigos, por lo menos a mí me pasa eso, ¿verdad? En la vida, vos vas viendo cómo es nuestra vida. Este es nuestro tiempo, pero este es nuestro tiempo. Nosotros aquí, dentro de 50, 60, 70 años, ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro tiempo. Y entonces, cuando tenemos este peligro de vivir simplemente por lo perecedero, quiere decir que nosotros no llegamos a desarrollar lo esencial, lo sustancial, lo fundamental de la vida nuestra. Entonces tenemos que entrar a eso, tenemos que procurar entender, saber de lo perecedero que nos está diciendo justamente que es la vida, teniendo esa realidad ahí, lo palpamos en nuestras manos. Entonces buscar algo que va más allá de lo perecedero. Eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar. Cristo purifica la intención del corazón. El trabajo debe conducir al encuentro con Dios. Todo trabajo debe conducirnos al encuentro con Dios. Crezcan, multiplíquense, dice por una parte, pero después dice, pongo todo en las manos de ustedes. Son ustedes quienes van a llevar adelante desde ahora la creación. Ven la bella potajina, ustedes tienen que mejorar el mundo. Yo les doy la materia prima, de Yara. Pero ¿cómo va a ver la materia prima? Entonces, ustedes tienen que conducir, tienen que hacer. Ese encuentro con Dios es lo esencial y lo fundamental. El trabajo te tiene que hacer darte cuenta de que detrás de esto está el trabajo de Dios, ¿verdad? La fuerza de Dios. La enseñanza narrativa, queridos amigos, es que del milagro visible tenemos que pasar al milagro invisible. Del milagro visible, del pan, de la multiplicación, ahora miremos un poco el milagro invisible. Por lo tanto, la multitud busca el pan recibido y Jesús ofrece el pan que permanece. La multitud se queda simplemente con ese pan que recibió. ¿Se satisfizo o pepe opa? No. Jesús mira y dice, no, tenemos que mirar más allá. Por lo tanto, la gran pregunta nuestra es, ¿dónde invertimos nuestras mejores fuerzas? ¿En lo pasajero o en lo eterno? Pregunta retórica. Cada uno lo va a responder. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan.
el capítulo 6, versículo 27. Miremos un poco desde un contexto cultural y un contexto antropológico. Lo cultural es lo que nosotros vivimos y lo hacemos realidad dentro de nuestro relacionamiento como personas en la comunidad, común unidad. Upealañan de cultura. Y que nos sirve a todos en nuestro relacionamiento. Y por otra parte, el aspecto antropológico es lo básico y lo esencial que nuestra vida necesita, lo humano, ¿verdad? El antropos. Y por lo tanto, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre Dios. El pan, queridos amigos, es el símbolo cultural, es decir, representaba el pan a la vida, a la familia, al trabajo y a la bendición. Familia, vida, trabajo, bendición. El pan nuestro de cada día. Está representando toda tu familia, toda tu vida, todo tu trabajo y esa bendición que Dios te da. El compartir en pan significaba la comunión y hospitalidad. Si vos le recibías a alguien, ¿verdad? Abraham, capítulo 18, por ejemplo, él enseguida, ¿verdad? Le manda a hacer a Sarai, ¿verdad? A Sara le dice, le pide, de cuñacaraí, preparar que yandé, ya poco yandé. Entonces, amasar un poco de pan a estos invitados, la hospitalidad significa eso, entrar en comunión, eso quiere decir. Por eso decíamos, significa la vida, la familia, el trabajo, la bendición de Dios. Y en este caso es entrar en comunión y en relación profunda con las personas en esa hospitalidad. Jesús conserva ese valor, el mismo valor del Antiguo Testamento, pero lo orienta hacia un significado mucho más profundo, que es la vida eterna. Zoe aionios. Zoe aionios. No significa solamente vivir para siempre, eternamente. Vida eterna. Zoe aionios. Sino que significa la vida misma de Dios. Es la misma vida de Dios. Atención, queridos amigos. No es que simplemente mi vida que se prolonga eternamente, sino que es la misma vida de Dios que se prolonga en nuestra propia existencia. Es una existencia llena de sentido, comunión y plenitud. Hay que darle sentido. Es una vida de común unión, en relación, decíamos, es vida, zoe. Y luego es plenitud, es decir, es una realización. ¿Se acuerdan cuando San Ireneo de Lyon decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, el hombre realizado, la plenitud del hombre? Y ahí está. Ese es el zoe que nos hace entender aquí, ¿verdad? Zoe aionios, vida eterna, la plenitud del hombre, la realización de cada uno de nosotros. Desde un aspecto antropológico, el deseo humano. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros, como ántropos, como hombre, como persona, todo lo que tenemos en un sentido biológico, en un sentido de la pertenencia a nuestra realidad humana, nuestra ontología, es pasar hambre. Y en de años, ya carusea lleva el hambre, pero es esa hambre física. Tenemos que mirarlo también como hambre de verdad, hambre de amor, hambre de esperanza, hambre y transparencia, queridos amigos. Qué importante que es esto. Entonces, se dan cuenta que es un símbolo, es una simbología para darnos a entender lo que nosotros vivimos del aspecto biológico. Ahora mirar un poco hacia ese deseo, el hambre espiritual de buscar algo más. Cuando solo alimenta el cuerpo, el corazón permanece insatisfecho. Y Catúa lleva la ñandenegua tapona biológicamente el cuerpo, pero si nosotros no le damos sentido a nuestra propia vida y nuestra propia existencia, quedamos por el camino, ¿verdad? La actualidad del mensaje es que una sociedad puede producir abundancia material, pero sin embargo puede experimentar el vacío espiritual.
puede haber en nosotros, en medio de nosotros, ese vacío espiritual, ese vacío que no nos llena por dentro, como personas, como hombres, ¿verdad? Entonces, el Evangelio recuerda que el desarrollo auténtico integra el cuerpo, integra la inteligencia, integra el corazón y el espíritu. Ese es el desarrollo auténtico. Dahaiku yakarunde, añade ahí curé, mongarunde, ala, curé, etcétera, o gente la de San Martín. Oye, ahí se lleva. A bella yucala curé. No, yandende ahí peana. Yandende ahí curé yakarutante ahí na ope, o gente de la de San Martín. Nosotros aquí tenemos que integrar lo auténtico, la realización del hombre. Primero, el cuerpo, que es muy bueno. Ya emaguri prima vivere dopo filosofare. Primero, tenemos que mantener nuestra vida biológica, nuestra vida física, pero desde ahí vamos a pasar, porque es una integración integral, el hombre que se salva de manera integral. El cuerpo, la inteligencia, porque la inteligencia es la que te va a ayudar a discernir lo que está bien y darle sentido a tu propia existencia. Luego el corazón. El corazón te va a ayudar dentro del sentimiento a tomar las decisiones, dentro de tu libertad y sobre todo el espíritu. Por lo tanto, la pregunta decisiva para cada uno de nosotros que hasta hoy sigue vigente: ¿qué clase de hambre gobierna nuestra vida? ¿Será que es el hambre de Dios, el hambre de la realización, el hambre de la plenitud? El preguntarnos, esa hambre que tenemos de nosotros mismos, y decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que realizarme? Esa hambre profunda del hombre. ¿O será que nos quedamos simplemente en el hambre? Pecuré ya lleva. Pecurego caru allá, hoy, pero siempre te veo carunte ahí la curé. Nunca nos matañé. ¿Nos quedamos con eso? ¿O nos quedamos con el hambre de entender cuál es nuestra esencia y qué es lo que nos lleva a ser plenos, a realizarnos en la plenitud de vida? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre de Dios. Queridos amigos, estamos con esta reflexión, ¿verdad?, de este capítulo 6, muy interesante, el versículo 27, y tenemos algunas palabras claves, esenciales, que nos hacen reflexionar un poco. Primero es la palabra apolemi. El apolemi, perecer, morirse, perderse, deshacerse. Apolemi. Indica aquello que se deteriora. Indica aquello que desaparece, indica aquello que llega a su fin, opa, ¿entienden? Apolemi. Así es que subraya el límite de todos los bienes materiales, el límite de todos los bienes materiales. Está subrayando ese límite. Teológicamente recuerda que ninguna realidad temporal puede ocupar el lugar de Dios, ninguna realidad temporal del tiempo puede ocupar el lugar de Dios, sino que aquí nosotros podemos mirar y entender e ir mucho más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Teológicamente nos está recordando esa realidad temporal, pero, atención, también esa realidad temporal que algunas veces puede ocupar el lugar de Dios, apea la ibayaina. ¿Por qué? Y porque nosotros nos estamos poniendo en esa situación. Nosotros somos quien le vamos a dar sentido a nuestra propia existencia. Halañan de hoy ya no solamente detrás de las cosas materiales, ciertamente que vamos a quedarnos allí simplemente. Y mucho no vamos a poder
salir de lo que es simplemente material. Ya mañana, pues ya mañana vamos todo. Teológicamente recuerda que ninguna realidad temporal puede ocupar el lugar de Dios. Ninguna realidad material va a ocupar el lugar de Dios. El verdadero peligro no es usar lo perecedero, sino convertirlo en el fin último de la vida. Convertirlo en el fin último de la vida. Esto también es importante que reflexionemos, ¿verdad? Porque algunas veces pues algunos se preguntan, ¿verdad? Y dicen, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? Piensa, yo por dónde, ¿cómo es eso? Porque nosotros somos seres materiales y nosotros vivimos aquí, allá carbón año, allá pan. Sí, no hay ningún problema. Pero no es ese elemento material el que tenga que ocupar el centro y nada más que eso de tu propia vida. Sino que estos son medios e instrumentos que nosotros utilizamos, lo material, pero para abastecer lo esencial y lo fundamental que es la última fuerza, ¿verdad?, de nuestra propia vida, que es el sentido espiritual. Esa última fuerza que nosotros tenemos por dentro, queridos amigos, que no se queda simplemente en lo material. Ustedes con las enseñan de que hay algo más de lo material, de lo biológico. Hay algo más. Una segunda palabrita, queridos amigos, es el verbo sellar, marcar. Y eso se dice espragizo, espragizo, espragizo. Eso es marcar, sellar, autenticar, espragizo. En el mundo antiguo, el sello garantizaba autoridad, propiedad y autenticidad. Sello, ya sella. El copio de sello, el moípico de sello, le da ahí autenticidad, le da ahí autoridad, le da esa propiedad, esa identidad, ¿entiendes? El sello. Es interesante. A mí, mira vos, años y años que la humanidad utiliza el sello. Spragizo, spragizo, sellar, marcar, dar la autenticidad. Cuando hay contener la escribano, cuera, etcétera, yo me Moisés, sí, autentificación, pa, sello, listo, oímos. Y así. Cuando vive cuatia hoy, de que es una hoja sellada de por sí luego ya, ¿entienden? O le copaoila y forma, ¿verdad? Bueno, es interesante. El spragizo, la autenticidad. El padre acredita públicamente la misión del hijo. El padre es el que le está dando crédito al hijo. Es el que pone la marca, es el que pone el sello. Y acredita qué cosa, la misión del hijo. Está diciendo, este es verdaderamente el hijo. Este es el que verdaderamente tiene una misión específica. Ahí está, el spragizo. Jesús posee la autoridad divina para comunicar la vida eterna. Jesús posee la autoridad divina para comunicar la vida eterna. Entonces, es Jesús entonces el que va a darnos, el sentido de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Por eso decimos, tiene la autoridad divina. Es el que va a despertar y despierta desde nuestro interior lo que nosotros tenemos que transmitir. Peñande yahuerecota, peñande pupe voy a llevar peñande con añame esta peñande la pichacuera. Solo el hijo sellado, spragizo, por el Padre puede ofrecer el alimento que nunca perece. Ella y entonces cualquier yaguare aire y la yapota ita, vaya yapota, vaya yapota. Sino que es solo el Hijo, es decir, Jesús, sellado, él mismo, spragizo, por la voluntad, el deseo, el querer de Dios, es el que puede ofrecer ese alimento que nunca perece. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 27. Trabajen no por el alimento que perece, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha marcado con su sello el Padre Dios. Queridos amigos, esta hermosa expresión del versículo 27, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Cuál es la intencionalidad de este versículo dentro de toda esta narración? En primer lugar, el trabajo encuentra su plenitud cuando conduce a la realización del hombre que nos lleva hacia Dios. Peñande rajaro peñande yara ugoto. Upe beñande y catú añetetela yae, que estamos realizados. El hombre que se encuentra con su esencia, el hombre que encuentra lo esencial y lo fundamental dentro de su propia vida, ¿entiendes? Upe y catú entonces y que he encontrado la plenitud de mi vida, porque se ha encontrado con lo esencial. Pe y ya pojarendie, ese sería Dios. Y ya pojarendie, es decir, de dónde provengo, cuál es mi esencia. El Evangelio dignifica ciertamente que el trabajo humano, y por eso uno tiene que trabajar, el trabajo te tiene que conducir hacia la dignificación. Tu dignificación, tu realización es entonces encontrar a tu apojare, peñan de yara, reyujuta y supea lleva, porque tiende nuestro corazón, dice San Agustín, ¿verdad?, hacia nuestro Creador. Recuerda al mismo tiempo que toda actividad debe orientarse hacia el bien definitivo, que es la comunión con Dios. Siempre nos tiene que llevar hacia una comunión definitiva, ese bien definitivo que Dios quiere de nosotros. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que las prioridades revelan el corazón. Pe neñe aite yandere ñanduta oígina lleva a peala de mongu etalare y cuajangua mooto basaya piseina eva la shaya posea. Y lo que ocupa nuestro tiempo, esfuerzo, decisiones, manifiesta dónde está nuestro verdadero tesoro. ¿Dónde está nuestro verdadero tesoro? Ocupa nuestro tiempo, ocupa nuestro esfuerzo, nuestras decisiones. Todo eso es lo que manifiesta donde tenemos nuestro verdadero tesoro, nos dice también el Evangelio. Por eso es que Jesús invita a ordenar la vida según los valores eternos. Siempre ordenar según estos valores. Una tercera enseñanza, todo tiempo temporal tiene un límite. Tiene un límite, nuestro tiempo temporal. Ahora cae PBI coña de la yicota. 70, 80, 90, 100 años voy a beber la ñengua esta ñeina. Siempre un ajea ya, ama, en boca puma bomba, güey, allá va. Todo tiempo temporal tiene un límite. La riqueza, el éxito, el prestigio, el placer son pasajeros. Fama, fumus, ella que es la latino. Fama, fumus. La fama es como el humo. Pasa, pasajero, desaparece. La fama fumus, queridos amigos. Por lo tanto, la riqueza, el éxito, el prestigio, el placer son pasajeros. Solo Cristo permanece para siempre y puede colmar plenamente el corazón humano. Y puede colmar, aunque es importante, vea la yicua, mía lleva. Solamente Cristo es el que puede colmar plenamente el corazón del hombre, de cada uno de nosotros, darle sentido a nuestra existencia. Una cuarta enseñanza es que el Hijo es el único mediador del alimento eterno. El Hijo es el único mediador. No hay por ahí otro. No hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad? Es el único mediador. Y es el que nos da ese alimento eterno. ¿Verdad? De acuerdo a los principios y valores, se dan cuenta que va tomando elementos bien antropomórficos, porque nos está hablando de nuestro lenguaje, la realización y la planificación del hombre. El sello del Padre confirma que Jesús es el enviado y es el Mesías, el sello del Padre.
Peñan de Yara Boujarea lleva. Peñan de Yara on Boua Cueñan de Guaná. Y ahí está el sello. Eso es lo que está diciendo que Él es. Nos está confirmando que Jesús es nuestro Mesías, que Jesús es el enviado. La vida eterna no es una conquista humana, sino un don recibido del Hijo. Y esto pienso que todos tenemos que entenderlo, queridos amigos, porque ya es tantas veces que te dirías en la gente la ya ese hoy. Eso quiere decir que directamente nosotros estamos haciendo ese desafío a Génesis capítulo 3 versículo 5, ¿verdad? Y lo estamos poniendo en práctica porque si come de este fruto tú serás como Dios. Tú eres Dios entonces. De maoir ya por páginas dente maoilar ya posea. Ahí está. Entonces la oye ande pea shimbo, pea koi, pea doi keina kame. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, la fe exige revisar continuamente nuestras motivaciones. Mañana va a imaginar la ñane mongu, va a la ñane mongu, el discípulo no vive solamente para sobrevivir. Nosotros no estamos solamente para sobrevivir, tenemos que proyectarnos. Vive para crecer en santidad, amor, verdad y comunión con Dios. Una vida santa, una vida de entrega, de amor, de caridad, de verdad. Es decir, transmitir lo que somos, esa es la verdad. Y sobre todo en una relación profunda. En la relación profunda en la sociedad nos hace y nos lleva hacia una relación profunda también hacia los demás. Y por último, queridos amigos, esa gran enseñanza del versículo es bien clara. Quien busca primero a Cristo descubre el único alimento que permanece para siempre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En el fondo estamos buscando esa relación profunda del pan de vida y ahí entonces encontramos el alimento que permanece para siempre. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo como siempre la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.